Queridos, buenos días. Realmente espero en el Señor que todos estemos bien en esta mañana, ¿no? Bueno, quisiera en este tiempo que vamos a estudiar la palabra del Señor, meditemos un poco, por ejemplo, en los diferentes tipos de organizaciones religiosas, ¿no?, que hay. ¿Por qué digo esto? Hoy en día, lamentablemente, no se puede diferenciar de lo que es un creyente verdadero y de lo que es un sectario. Hay que decir las cosas como son porque la Biblia así nos autoriza a nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el creyente para poder identificar con quién tener comunión? ¿A quién llamarle hermano en Cristo? Porque esto, aunque muchas veces el corazón del ser humano diga, pero ¿por qué tenemos que hacer esa diferencia? Todos vamos a creer en un mismo Dios. Aquella persona también dice creer en Dios, aquel también, y es una persona buena. Bueno, eso no puede, digamos, ser exclusivamente de un creyente, porque vemos nosotros ejemplo en la Biblia, que lamentablemente a veces el cristiano no es, un cristiano real, no es como nos imaginamos, ¿no? Tenemos ejemplo de la iglesia de los Corintios, que realmente eran hijos de Dios, pero totalmente anárquicos. La Biblia a nosotros nos muestra cómo hacer para poder identificar. A veces nos da miedo a nosotros la palabra dividir o división, pero hay divisiones y que son sanas, porque de esa manera podemos identificar quiénes son aquellos que traen una sana doctrina, un correcto evangelio, y no trae algo totalmente contaminado y diluido. Este problema que no sé si ustedes se dan cuenta que hay actualmente en diferentes organizaciones religiosas, y me refiero únicamente en lo que es el mundo cristiano, ¿no? Aquellos que dicen realmente reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, pero están totalmente sincretizados con otro tipo de prácticas que no están en la Biblia. Y muchas veces dentro de estas organizaciones religiosas, como ya hemos visto, hay personas que se creen hijos de Dios. Y ese punto es muy importante, porque si no encuentran realmente al dador de la vida, lamentablemente se van a perder. Abran su Biblia un momentito allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que dice lo siguiente, ¿no? Hijos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido ciertamente con nosotros, pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis toda la cosa. No os es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermano querido, esta es una seria advertencia, y aquí nos muestra claramente lo que estamos diciendo. Las sectas, ¿qué son sectas? Las sectas son todas aquellas organizaciones religiosas que se apartan de la ortodoxia bíblica, o sea, de los fundamentos establecidos en las Sagradas Escrituras. Pueden tener sincretismo, como por ejemplo algunas doctrinas que son bíblicas, pero a la misma vez comienzan ellos a meter encubiertamente, disimuladamente, otro tipo de enseñanzas que parecerían que son de parte de Dios, pero que a la larga comienza a desviar sutilmente y suavemente al Hijo de Dios hacia el error. Y es una pena, porque estas doctrinas hacen creer al creyente que es un hijo de Dios, hace creer al creyente que tiene comunión con Dios,
Pero cuando las prácticas que están haciendo, no hablo de la vida personal, ojo, estoy hablando de lo que son las doctrinas bíblicas, estoy hablando de las prácticas anticristianas. Eso demuestra que no son hijos de Dios. ¿Qué vamos a ver un poquito? Vamos a hacer un análisis histórico lo más meticuloso posible de cuál es el origen del pentecostalismo. ¿Y por qué no vamos a abocar este tiempo a esta organización religiosa? Este es un movimiento. Muchos le llaman que es una religión o que es una denominación cristiana, pero en realidad este es un movimiento pentecostal. Van a ver ustedes, si Dios permite, en el transcurso del estudio, por qué decimos que es un movimiento, porque no es únicamente exclusiva de los pentecostales carismáticos. Al ser un movimiento, se mueve, valga la redundancia, en diferentes organizaciones religiosas. Ya vamos a ver todo esto. Lo vamos a analizar, si Dios permite, desde un punto histórico. Porque gracias a Dios, la historia secular, que hoy en día con las redes sociales es fácil de poder investigar todo esto, nos muestra a nosotros el origen del pentecostalismo. La iglesia primitiva, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, tiene un origen, y su origen está acá en la Escritura. Lo podemos observar desde Pentecostés hasta estos tiempos. Hay una línea de tiempo que se puede guiar o llegar hasta estos tiempos y saber exactamente quiénes son aquellos que todavía están sujetos a esto que está acá. Y no la han diluido el mensaje, no lo han contaminado. Hay un remanente que es sincero en las cosas del Señor. Pero también están los otros que se han desviado, diferentes tipos de organizaciones religiosas, ¿no? Veamos un poquito entonces, haciendo lo que va a ser una introducción a lo que es la problemática de este movimiento pentecostal, ¿no? El movimiento pentecostal surgió a principios del siglo XX, marcado por una serie de problemáticas y un contexto histórico específico que influyeron su desarrollo y expansión. Ustedes presten atención a esta pequeña introducción. Hay un conflicto al comienzo del siglo XX y es un conflicto social. Hay necesidades. En los finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue un periodo de muchos cambios sociales. Ustedes van a observar cuando avancemos y actualmente, ¿no? ¿Dónde hace énfasis las iglesias pentecostales carismáticas? En lo social. Ellos vuelcan todo eso en lo que es un activismo social. Ojo, no estoy atacando lo que es un activismo social, sino que comienza más bien a poner toda su esperanza, todo su esfuerzo y toda su vida cristiana en lo que es un activismo social, en ayudar al indigente, en hacer obras buenas. Eso ya, aunque parezca que no es así, es una pequeña desviación. Pero estos orígenes pentecostales surgieron justamente en ese periodo histórico donde había cambios sociales, había mucho problema económico, la tecnología comenzaba a progresar, la industria comenzaba realmente a fomentarse por todo el mundo, la urbanización, la migración, la marginación, el racismo, todo esto era un combo, un cóctel que estaba dentro de la sociedad de aquellos tiempos. Y la gente, o los creyentes, comenzaban ellos a necesitar algo más que la palabra escrita de Dios. Y eso a veces está en los corazones de muchos aquellos hermanos, porque yo lo voy a llamar hermanos a muchos pentecostales. ¿Saben por qué? Hay que hacer una aclaración antes de seguir con esto. La apologética de la fe, la defensa del evangelio, el denunciar las herejías en estas organizaciones religiosas es contra las doctrinas pentecostales, las enseñanzas y los falsos maestros. Pero no así contra los congregantes, porque en esos lugares hay hermanos en Cristo.
Hay hermanos en Cristo porque gracias a Dios y la misericordia de Él, es que todavía se predica a Cristo crucificado. Se predica a Cristo crucificado, todavía, gracias a Dios, en algunas, no en todas, creen en la doctrina de la Trinidad, creen en muchas doctrinas fundamentales de la Biblia. Lamentablemente que está diluida. Es algo como quien diría caminar por el filo de la navaja, pertenecer a una de estas organizaciones por causa de las prácticas y algunas herejías que vamos a ver que comenzaban a salir en ese tiempo. Entonces, el cóctel que había en aquellos tiempos era justamente eso, una necesidad. Sumado, por supuesto, a que las iglesias fundamentalistas, ortodoxas de aquellos tiempos, estaban como una meseta, estaban quietas, estaban planas, no estaban dando lo que era el sustento alimenticio, espiritual a las congregaciones. Y muchos comenzaban, como quien diría, a aburrirse de la palabra de Dios. Si usted trae, hermano querido, aquí a una persona o un hermano que está inmerso en este tipo de organización religiosa y lo sienta acá a escuchar un estudio del pastor, de cualquier hermano, comienza a cabecear. Comienza a cabecear, a bostezar, a dormirse. Si le pone a cantar himnos, se aburren. Esto, acá no está el Espíritu Santo. No siento el Espíritu Santo. Ojo, hermanos queridos, ojo. El sentir el Espíritu Santo en este tipo de lugar no es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó, hermanos queridos? Todas estas cosas que estaban sucediendo al comienzo de estos siglos comenzaron a generar incertidumbre, desarraigo en muchas personas. Y esto comenzaba a crear un vacío espiritual sumado, como dije hace un momento, que las iglesias tradicionales habían caído en esas mesetas y no lograban llenar lo que era ese vacío espiritual. Allí, hermano querido, en medio de ese tipo de cóctel de conflictos sociales y cambios sociales, surge el pentecostalismo. ¿Y cómo surge? Por la necesidad, entre comillas, de personas de querer tener una solución rápida, una solución milagrosa, una solución que esté fuera de la palabra que está de Dios. A nosotros el Señor nos manda que estemos esperando, esperar en Jehová, aguardar, confiar. Y aparte nos manda a nosotros, hermanos queridos, que nuestros ojos, nuestros pensamientos estén puestos allá en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Todo este conflicto social, por supuesto, está en los planos terrenales. Y estas personas comenzaban a bajar la mirada a los planos terrenales, ¿no? Este nuevo sistema religioso estaba ofreciendo, y presta atención que acá comienza la pequeña primera desviación, ¿no? Una experiencia religiosa más personal. ¿No le suena conocido esto? ¿No le suena conocido a grandes títulos de pseudo pastores? Venga esta noche a tener una experiencia personal con el Espíritu Santo. Ya usted comienza a ver los orígenes. ¿Y por qué ofrecían esto? Porque esto que está acá, ¿no es cierto?, muchas veces no agrada a la carne. Y si esto no agrada a la carne, entonces yo tengo que ofrecer algo que agrade a la carne para comenzar a atraer miembros. Entonces cambiemos un poquito sutilmente el mensaje y le vamos a poner algo lindo, algo bonito, como que, por ejemplo, bueno, una experiencia religiosa más personal, ¿no? ¿Qué también significa esto? Esto también significa, hermanos queridos, sacar a Cristo de la congregación. Ahí está la herejía. Sacar a Cristo de la congregación y poner al ser humano en el centro. Ya estaba dejando de ser cristocéntrico las iglesias de estos tiempos y comenzaban a ser antropocéntricas. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Hoy el ser humano está puesto en muchos de estos lugares como centro, su necesidad.
yo necesito un milagro. Necesito un milagro financiero, necesito sanación. Yo necesito, yo quiero, yo. El ser humano en el centro y Cristo afuera. Ya no es cristocéntrico. Una experiencia religiosa más personal. ¿Cómo se manifestaba todo esto? Bueno, ellos comenzaban a enfatizar, presta atención, en una sanidad divina. Y los milagros, y además proporcionaban esperanza en medio de la injusticia social. Ahí está. Podemos decir que les hemos encontrado el meollo del asunto. Pero acá tenemos ya el negocio hecho. ¿Qué necesita la gente, hermano querido? Más en estos tiempos, póngase usted, traslade su mente a estos tiempos, donde seguramente la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Donde yo tenía a mi hijo, a mi hija enfermo, y claro, no digo yo que no podemos pedir un milagro a Dios, yo no estoy diciendo que no clamemos por sanidad a Dios, no malinterpretemos. La diferencia está en que estas personas estaban comenzando a decir que ellos tenían la solución para el pueblo. Lo que hacen. Hoy te dicen que hay este tipo de don ministerial, como el de sanidad, milagros, etcétera, etcétera, y que con imponer la mano ya te sanan milagrosamente. Pero cuando usted hace un estudio también histórico, bíblico, serio, se da cuenta que esos dones ministeriales ya no están para estos tiempos. Pero ellos decían tenerlo y estaban ofreciendo todo esto a estas personas, ¿no? Una esperanza en medio de toda la injusticia social. Todo esto, por supuesto, hermano querido, llevó a un rápido crecimiento y una expansión global. Yo le desafío a cualquiera que se pare en el lugar donde estamos, por ejemplo, sirviendo, prométale, hermano querido, prométale de parte de Dios que usted va a hacerle un milagro financiero a estas personas. Se le van a llenar. Prométale, hermano querido, que usted le va a traer siempre el alimento físico, que siempre le va a traer donaciones, colchones, chapas. Se le va a llenar la congregación. Eso es lo que comenzaban a hacer estos primeros pentecostales. Ahora, la iglesia de Cristo, como siempre digo yo, ¿tiene que hacer todo este tipo de ayuda? Sí, claro que sí. ¿Somos una entidad benéfica, el cuerpo de Cristo? No, no lo somos. No somos. Somos la iglesia de Cristo y estamos aquí en la tierra para predicar el evangelio a las almas perdidas y para denunciar las herejías que se hacen. Pero no estamos aquí puestos exclusivamente para hacer este tipo de activismo social. ¿Hacemos buenas obras? Sí, porque somos salvos, lo hacemos. Primero el evangelio y luego los otros. Cuando ellos invierten, es que comienza sutilmente a entrar en este tipo de enseñanza, ¿no? Hermano querido, alguien dijo, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y yo creo que esa frase que es popular, nunca fue mejor dicho que en estos tiempos. Hay necesidad, hay herejía. Hay necesidad, hay herejía. Siempre es así, ¿no? Ahora, hermano querido, pregunta, ¿el cristiano fue llamado realmente a que estemos totalmente aturbados, afanados y siempre en esta dificultad por causa de las necesidades terrenales? No, yo creo que no, ¿no? Por ejemplo, hay muchos textos bíblicos que nos enseñan a nosotros que primero tenemos que poner nuestra esperanza allá en los cielos. Que nuestra patria, ¿dónde está? Allá en los cielos. Que no estemos afanados ni turbados, sino más bien que buscar el reino de los cielos. Y estas cosas terrenales serán añadidas. Versículo como por ejemplo 2 Corintios 4:18 que dice, no miremos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Entonces la sugerencia bíblica
es que sí, hermano querido, estamos todavía viviendo todo este tipo de conflictos sociales. Muchos de nosotros a veces ni puede llegar quizás a fin de mes con alguna deuda. Eso, hermano querido, es moneda corriente en estos tiempos, lamentablemente. ¿Podemos orar a Dios que nos solucione el problema? Claro que sí. Yo creo que todos estamos a la mañana, Señor, si es tu voluntad, ayúdame en este día, con mi trabajo, con mi venta, con mi cuenta, con lo que sea. Señor, ayúdame con mi salud. Claro que podemos orar, claro que sí. Pero sabiendo siempre, hermano querido, que muchas veces Dios tiene un propósito detrás de cada una de estas situaciones en nuestra vida. ¿O por qué, por ejemplo, Dios no le sanaba al apóstol Pablo? 3 veces oró, 3 veces oró. Esto es una cachetada para aquellos sinvergüenza que dice, es que vos no te sanaste porque no tenés fe. Ah, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? ¿No era un hombre de fe? 3 veces oró, pero el Señor simplemente le dijo, bástate mi gracia, confórmate con ser salvo. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí está el propósito. Enfermo te quiero tener porque así vas a predicar el evangelio. Y algunos dicen, ay, qué Dios tan malvado. No, la gloria de Dios se ve en ese hombre, mujer que enfermo va a predicar el evangelio. Y el que ve dice, gloria a Dios. Mira, esa persona enferma va a predicar el evangelio. Hermano querido, no miremos las cosas que se ven, ¿sí?, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, eternas. Veamos un poquito algunos antecedentes del pentecostalismo. Ahí ya estamos viendo históricamente los orígenes, cómo comenzaban. Digamos una palabra que se han aprovechado. Está el problema, yo tengo la solución. Negociante, ¿no? Renegociante, ¿no? Pero ya comenzaban a desviarse con algunas herejías, ¿no? Hubo 3 grandes despertar, así lo es como ellos lo llamaron a estos movimientos pentecostales, que el primero sucedió en el año 1730, miren ustedes, ¿no? 1730 y 1740, ¿sí? En este primer gran despertar, hicieron a un lado muchos de la liturgia ortodoxa. Esto que hacemos acá, esto es ortodoxo. Hicieron al lado todo esto, no, estar sentadito, quietito, no. Liturgia ortodoxa, y se volcaron a un cristianismo intensamente personal. Intensamente personal, o sea, yo, mi necesidad, yo, mis problemas. Añadieron al cristianismo, acá viene ya la primera gran herejía, la efusión divina. ¿Qué es la efusión divina? Bueno, hermano querido, esto es un término arcaico, podríamos decir, de lo que hoy se conoce con el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy se conoce en este lugar el derramamiento del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, el que tengo que sentir la electricidad del Espíritu Santo en mi cuerpo. Bueno, esto lo llamaron la efusión divina, ya en el año 1730, ¿no?, al 1740. Y acá, por supuesto, en esta efusión divina, en este derramamiento del Espíritu Santo, comenzaban las primeras manifestaciones, como por ejemplo las caídas de espaldas, el chillido. Ay, qué tremendo el espectáculo que hacen muchas veces en estos lugares, ¿no?, que parecen animales como chillan. Chillido, las convulsiones. He presentado una vez, hace creo que un mes atrás, un video, no sé, algunos hermanos lo vieron, justamente comparando lo que es este tipo de movimiento carismático actual y lo que es algo conocido como Kundalini. Kundalini es más bien un movimiento de acá de la India, de estos lugares. La similitud es exactamente lo mismo. El espíritu Kundalini, como es conocido en estos lugares, es lo que conocemos nosotros como un falso Espíritu Santo. Es un falso Espíritu Santo que está dentro de estas organizaciones religiosas, que le hace sentir vibraciones en el cuerpo, un calor en el cuerpo, que le hace hablar en otras lenguas, que sana, sana. Esto es conocido también como el chakra.
una serpiente que está enrocada y se despierta en algún momento. Eso es satanismo puro, hermanos queridos. Pero eso es lo que está justamente circulando en estas organizaciones religiosas, ¿no? Segundo gran despertar, año 1776, durante la independencia de Estados Unidos, comenzó a surgir también esto, pero se solidificó este gran despertar en el año 1790 a 1840. Miren ustedes cómo vamos avanzando en la historia, ¿no? Para conocer el pentecostalismo, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, en este gran despertar se volcaron más a lo que es el impacto social, lo que leímos hace un momento, las ayudas, la necesidad, a ver qué necesita, tomate ahí un colchón, Cristo te ama, tomate un colchón, Cristo te ama, tomate ayuda con esto, ven a Cristo, que Cristo te soluciona los problemas. Comenzaron ya con el impacto social. Por eso, hermano querido, hay que aprender a diferenciar en lo que es realmente una ayuda social, que muchas veces hacemos en la obra misionera, y lo que es la obra ministerial del Señor. Hay que aprender a diferenciar todo esto, ¿no? Bueno, acá en este segundo gran despertar reaparecieron una vez más las manifestaciones emocionales, todo era intenso, se volvieron ya características de todos los cultos de avivamiento. O sea, esto era una obligación. Aquel que no estaba temblando, no estaba chillando, no estaba cayendo de espalda, no era un hijo de Dios. Simplemente no era un hijo de Dios, ¿no? En 1840 comenzó a aparecer el primer movimiento pentecostal conocido como el movimiento de santidad. Movimiento de santidad. Comenzó a predicar sobre la necesidad, acaba la segunda o la tercera gran herejía, ¿no? Comenzó a predicar sobre la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ustedes han escuchado eso? El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, si no lo tenés, según en estos lugares, tiene que ser manifestado con el don de lengua. Si vos no hablas en el don de lengua, entonces no fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Te consideran un cristiano de segunda categoría por no tener el bautismo del Espíritu Santo. Te dicen que no podés servir en la obra ministerial por no haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Además te dicen tenés que buscar el don de lengua, algo antibíblico, porque la Biblia dice que no podemos buscar, no podemos pedirle a nosotros los dones al Espíritu Santo, sino que más bien Él nos da a nosotros, según su parecer, como a Él le parezca, los dones ministeriales. Es algo antibíblico. Y peor aún, y aquí es donde ya sacamos la espada y cortamos cabeza, hermano. Si no tenés el bautismo del Espíritu Santo y no manifestás hablando en lengua, no sos salvo. Esas son las herejías que comienzan a circular y que están actualmente, ¿no? Año 1840 con todo esto. ¿Qué más? El tercer gran despertar. Su origen también fue allí en Estados Unidos, y esto también se extendió rápidamente. Aquí ya no solamente en América, ya fueron para países anglosajones, Nueva Zelanda, no sé, todos esos lugares que andan por ahí. Ya comenzó a circular por todo el mundo, ¿no? También, por supuesto, han empezado a experimentar todas estas manifestaciones intensas. Pero, presten atención acá, hay un dato que nos van a abrir así los ojos. ¿Por qué consideramos los hermanos fundamentalistas, los que nos encanta estudiar la Biblia, que estos movimientos carismáticos son ecuménicos? ¿Saben lo que es el ecumenismo, no? Son ecuménicos. El que más luchó para que conseguir una organización ecuménica fue justamente el Papa Juan Pablo II. Él hizo una campaña tremenda, unificó, digamos así, a muchas religiones y entre ellos muchos pentecostales. Muchos pentecostales, muchos conocidos. Ahí también estaba besándole el anillo Dante Gebel,
uno de los últimos, besándole el anillo al Papa. Habían tantos que se me fueron los nombres acá, que estaban allí, no solamente ellos, había mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, todo tipo de religión que pueda haber. Eso se llama ecumenismo. ¿Por qué? Porque todos los caminos llevan a Roma. Porque todos creemos en el mismo Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que estar divididos por las doctrinas? ¿Por qué tenemos que estar divididos por las doctrinas? Hermano querido, presta atención, ¿no? El movimiento milenarista, que viene de Guillermo Miller, que daría, esto por supuesto daría como resultado el adventismo del séptimo día, de donde surgen los mal llamados testigos de Jehová. También manifestaban ellos este tipo de llenura del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo. También ellos comenzaban a recibir todo este tipo, no sé cómo llaman, lluvia del Espíritu Santo, caídas, hablar en lengua, todo esto, ¿no? ¿No le parece extraño? ¿No le parece extraño a usted que supuestamente del pentecostalismo, que son hijos de Dios, donde dice estar el Espíritu Santo, que viene de parte de Dios, ahora también en estas sectas donde estos rechazan a Cristo como tu Dios, estos rechazan al Espíritu Santo como Dios, que al Espíritu Santo lo toman como una fuerza activa, no lo toman como la tercera persona. Y estos también estaban recibiendo la bendición del Espíritu Santo, ¿no es extraño? Pero Joseph Smith tampoco se quería quedar atrás, tampoco quería quedarse atrás. Este Joseph Smith, que era el fundador del movimiento de los santos de los últimos días, también informó que habían recibido este tipo de manifestaciones del Espíritu Santo en el templo de Kirtland, 29 de marzo de 1836. ¿Qué es lo que él estaba comunicando? Escuchen lo que decía, ¿no? El hermano George A. Smith se levantó y comenzó a profetizar. Cuando oyó un ruido como una corriente de un viento poderoso que llenó el templo y toda la congregación se levantó simultáneamente, movidos por un poder invisible, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Vieron visiones gloriosas y contempló el templo lleno de ángeles. Todo este tipo de manifestaciones sucedieron tanto con los mormones, con los adventistas del séptimo día, con los mal llamados testigos de Jehová y con los pentecostales. Pregunta, ¿será el mismo Espíritu Santo que se movía por ahí? ¿O será otro Espíritu Santo? Falso. Otro Espíritu Santo falso sería, ¿no? Hermano, por favor, yo le pediría que se queden quietos porque me empiezan a querer. Abran su Biblia, 2 de Corintios, por favor, abran su Biblia. Ya estamos terminando, ya terminamos el estudio. Por favor, un poquito de paciencia nada más. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15 dice: no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Por lo tanto, hermanos queridos, podríamos dejar acá este estudio porque ya estamos sabiendo que estas manifestaciones que dicen que viene del Espíritu Santo no proviene de Dios. Porque jamás Dios estaría derramando su Espíritu Santo en una secta que rechazan a nuestro Cristo como Señor y Salvador. En una secta que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pero no es la tercera persona. Una secta donde dicen que Cristo solamente es el arcángel Miguel, pero no es Dios. No, eso no sucedería jamás, ¿no? Por supuesto que aquellos
que defienden el pentecostalismo, fanáticos religiosos, dirían, lo que pasa, hermano César, que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Con eso te tiran toda la teología por tierra, toda la doctrina bíblica. El Espíritu Santo hace como Él quiere. Y por supuesto, en ese hacer como Él quiere, ya quieren justificar todas las locuras que hacen en estos lugares, ¿no? Hermano querido, avanzando ya en la historia, llegamos al año 1900, y aquí nosotros comenzamos a ver el movimiento de la fe apostólica. Presta atención a esto porque aquí es donde comienza ya a surgir como tal el pentecostalismo, ¿no? Charles Parham arrancó con este movimiento en Bethel College en Topeka en octubre de 1900 y enseñaba a sus estudiantes, presta atención, otra herejía más, que tenía que haber una experiencia nueva con Dios. Título hermoso, ¿no? Para hacer una prédica, ¿no? Para traer gente. Una experiencia nueva con Dios. No es nuevo, ya alguien lo dijo, acá está Charles Parham. Así que no creamos que por ahí estamos descubriendo América. En una vigilia del 31 de diciembre y la tarde del 1 de enero de 1901, Acne Osman, en un servicio donde le impusieron la mano, comenzó a hablar en lo que llamaron en lenguas. La prensa local, qué terrible esto, la prensa local los ridiculizó y bautizó el suceso como la Torre de Babel. Hermano, ¿qué eso no sucede en estos tiempos? Yo no sé a ustedes si alguna vez le dijeron, ¿vos sos cristiano? Sí. Che, ¿y en tu iglesia cobran el diezmo? Te ridiculizan, ¿no? Y se ríen. Che, ¿en tu iglesia cobra el pastor el diezmo? ¿En tu iglesia están como locos gritando por acá y por allá? ¿Caen? ¿Hablan cosas extrañas? Te ridiculizan. La prensa local en aquel tiempo, sin tener la luz del Espíritu Santo, se dan cuenta que eso era totalmente ridículo. Era totalmente ridículo. Y lo bautizó la Torre del Babel, ¿no? Recuerda usted, hermano querido, que esto ya sucedía también en la iglesia primitiva. Primera de Corintios 14, 23, dice, de manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ya sucedía, ¿no? Y es lo que piensan justamente, es lo que van a pensar, lo que van a decir. Pocos meses después del ministerio de este Charles Parham se disolvió. Se desarmó por completo, pero volvió a repuntar en un servicio de sanación. Qué tremendo, ¿no? Los servicios de sanación para estos movimientos es donde más juntan dinero y más juntan adeptos. ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere ser sano? Posteriormente de esto, y acá está este personaje, acuérdense, está Charles Parham, ahora viene este que es William Seymour. Era un afroamericano, discípulo de Charles Parham, que comenzó a levantar la primera iglesia llamada el Avivamiento de la calle Azusa. Ahí comenzó en el año 1906 la primera iglesia pentecostal carismática, ¿sí? Y estaba considerada por muchos como el inicio del pentecostalismo moderno, de donde está el movimiento carismático. Y acá, digamos nosotros, desde ese 1906, calle Azusa, hasta el día de hoy, tenemos el dolor de cabeza. ¿Saben qué, hermanos queridos? Yo sé que lo que voy a decir va a ser fuerte, pero personalmente yo considero esto como una gangrena que comenzó allá en el año 1700 y que ha llegado hasta estos tiempos. Actualmente, hermanos queridos, y hay hermanos que son testigos acá, estamos trabajando con personas, y gracias al Señor, que están saliendo de esos lugares. 20 años, algunos 30 años, metidos en esos lugares, pensando que están en un lugar que es del Señor. Cuando le pedís, busca Romanos capítulo tanto, lo buscan por allá por el lado de Génesis. ¿Qué pasó? No tienen Biblia. Nunca leyeron la Biblia, se dejaron llevar por lo que está diciendo acá el pastor,
no sé quién esté predicando. Jamás han chequeado con las escrituras, jamás. Por eso están en la condición en que están muchos. Y las iglesias cristianas bíblicas, lamentablemente, si no se aboca al estudio de la Biblia serio, también van a caer en esos problemas de herejía. Hermano querido, Seymour rompió relación con Parham por sus críticas del culto emocional y la mezcla que había de blancos y negros. O sea, Charles Parham, un cristiano pentecostal racista. No le gustó, le criticó a Seymour ese tipo de mezcla que había entre blancos y negros, se acabó la relación entre ellos, ¿sí? En 1907, porque este Parham, como todo falso maestro, termina mal. Como todo falso maestro, termina mal. Charles Parham fue acusado de comisión de un delito contra natura en Texas. Él negó ser homosexual, pero se publicaron pruebas, carteles en aquel tiempo, con la confesión de sodomía suya. Era un homosexual. Y es raro, ¿no? Porque si usted lee allá en segunda de Pedro, por ejemplo, capítulo 2, usted va a ver bien clarito que esta persona dice que no se cansan de pecar. Son como animales irracionales. Van simplemente buscando la carnalidad nada más. Y todo el sustento para su vientre. Y son inmorales sexuales. Inmorales sexuales. Está muy ligado lo que es los falsos maestros, la idolatría, con la inmoralidad sexual, con el lesbianismo, con todas estas cosas, ¿no?, que podemos ver nosotros ahí. ¿Qué más pasó? Porque eso, ya podía ser el escándalo del siglo, en el año 1907, Charles Parham, un pastor re famoso, de repente ahora lo descubren que es un homosexual. No solamente eso, también lo acusaron de irregularidades financieras y aberraciones doctrinales, ¿no? Y acá viene, como quien diría, el final de esta organización religiosa. Miembros de su base en Sion tuvieron que huir cuando mataron a 3 personas en brutal exorcismo. ¿Qué es eso? La liberación, hermanos queridos. No sé si alguno acá ha estado en este tipo de denominaciones, movimiento pentecostal, y ha presenciado realmente lo que es una liberación. ¿Saben qué, hermanos queridos? Yo no voy a decir que es un show. Yo no voy a decir que es mentira. Ahí está el Satanás con su demonio. El show que se ve ahí cuando se comienzan a hacer la liberación de ese espíritu es tremendo. La fuerza que tiene esa persona no es normal. 4 o 5 tipos no lo pueden controlar. Ahí están los demonios, hermanos queridos. Pero ¿saben qué? Actualmente también hubo. ¿Por qué creen ustedes que se ponen atrás siempre 2 o 3 para abrazar o para agarrar a la persona que está siendo impuesta las manos? ¿Saben por qué? Porque este espíritu kundalini, investiguen ahí, espíritu kundalini cuando se mete, se activa en la persona, lo tira para atrás y es violento. Lo tira para atrás y es violento. Y cuando cae a veces de nuca. Y ya hubo muertos. En campañas, ¿no? Grandes campañas como la de Benny Hinn, ahí hubo muertos, taparon todo eso, porque cayeron de espalda y se denucaron. Entonces, eso no es normal, no es natural. Entonces, estos, acá en este movimiento, comenzaban a practicar lo que llaman la liberación, el exorcismo, y mataron a 3 personas. Porque eran cruentos, ese tipo de exorcismo. Vómitos. Mira, la persona queda un desastre. Es horrible realmente. ¿Qué hicieron estos 3? Se tomaron el buque, se escaparon, ¿sí? En 1914 este movimiento de fe apostólica se fusionó, escuche este nombre, ¿no?, con otros grupos pentecostales y formó el Consejo General de la Asamblea de Dios. ¿Usted escuchó este nombre? Consejo General de la Asamblea de Dios. Y hay, por supuesto, esta es una de las grandes denominaciones pentecostales que existen en este tiempo, ¿no? Hermanos queridos, para ir terminando, la consecuencia del avivamiento de la calle Azusa en estos días,
la están pagando muchos de nuestros hermanos que sinceramente aman al Señor, pero que han caído en esos lugares. Si usted tiene realmente la verdad en su mano, usted conoce ahora algo de la historia, porque hay muchas cosas mal para ver del origen de los pentecostales. Usted ahora no me puede a mí decir, hermano querido, que va a abrazar las doctrinas pentecostales y que va a orar por los falsos maestros. Si usted hace eso, hermano querido, bueno, está yendo en contra de la palabra escrita de Dios, ¿no? Consecuencia del avivamiento de Azusa, ¿sí? Basado en afirmar que los cristianos podían recibir el bautismo del Espíritu Santo, igual que los apóstoles, en los días de Pentecostés. Eso hasta el día de hoy está. Hasta el día de hoy está. Si vos no recibís ese fuego del Espíritu Santo y no hablas en lengua y no tenés los dones milagrosos, no sos salvo prácticamente. Los pentecostales fueron los primeros que asociaron las lenguas con una manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Ni siquiera allá en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se ha hecho eso. No se ha logrado ligar jamás, pero estos sí lo hicieron. Por eso es una herejía, ¿sí? Las mujeres fueron puestas en primer plano en el ministerio, o sea, comenzó el pastorado femenino. ¿Sí? Los estilos de música tipo afroamericano de adoración se empezaron a popularizar en la música. Claro, ¿cómo que no? ¿Qué más? La aceptación de los milagros, sumado también a las sanaciones, fueron exclusivamente de estas congregaciones. La experiencia de hablar lenguas, la liberación, o sea, los exorcismos, comenzaban a atraer multitudes, aunque sea por morbo, ¿no? Para ver el show ese, aunque sea, pero atraía multitudes. En el año 1960, el movimiento se extendió, vieron, ya avanzamos, ya estamos en el año 1960, se extendió a las principales iglesias pentecostales bajo el liderazgo de Dennis Bennett. Y también, para no quedarse atrás, los católicos romanos comenzaron con este movimiento conocido como renovación carismática. ¿Ustedes lo vieron los católicos? ¿Vieron alguna vez? Busquen en YouTube el movimiento carismático católico. Es el mismo culto que hacen dentro de las organizaciones religiosas pentecostales carismáticas. Son lo mismo. Y a partir del año 1967 fue reconocido por Juan Pablo II, el ecumenismo. Hermano querido, todo esto que vemos en estos días es cuanto a este movimiento fue el legado de la calle Azusa. Y vamos a dejar por acá, pero realmente en el Señor, que este informe analítico le haya servido, le haga un poco más